Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. La ministra de la Presidencia, Marianela Prado, se pronuncia frente a los hechos de violencia en Santa Cruz y el paro indefinido, además de la fecha de realización del censo. La ministra dice que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tiene poca vocación democrática. La ministra de la Presidencia, Marianela Prado, cuestiona las medidas asumidas por el Comité Interinstitucional en demanda por el censo y emitió fuertes críticas contra el gobernador de Santa Cruz y afirmó que no se puede hablar de un paro pacífico porque considera que es un bloqueo forzoso y violento ante los hechos suscitados en algunas zonas de este departamento. Escuchemos las palabras de la ministra de la Presidencia y luego continuamos. Estoy con la ministra de la Presidencia, a quien le agradezco mucho por estar con nosotros. En primer punto, a propósito de estas definiciones, de estas, digamos, dos importantes, un cabildo el 15 y la continuidad del paro. Ministra, muy buenas noches, bienvenida a Noches sin Tregua, adelante. Buenas noches, Jorge. Saludar a todo el pueblo boliviano a través de Noches sin Tregua. Bueno, le consulto. ¿Cómo recibe el gobierno esta definición del Comité Interinstitucional de ir a un cabildo el 15 y de continuar con el paro indefinido? Lamentable, Jorge, que se siga extendiendo la agonía del pueblo cruceño trabajador. Lamentable que se siga justamente en la línea de seguir causando no solo muerte, violencia, racismo, dolor, discriminación, sino también hambre y pobreza a las familias del pueblo cruceño. Yo les pregunto ahí a quienes justamente hablan del sacrificio, tenemos que seguir haciendo este sacrificio, dicen ellos, tenemos que seguir haciendo este sacrificio. ¿Qué sacrificio, Jorge, es el que está haciendo el gobernador de Santa Cruz? ¿Qué sacrificio es el que está haciendo el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz para hablar de sacrificios? El señor gobernador va a recibir su sueldo sin un peso menos y sin trabajar, de estar en moto andando y haciendo campaña política por los barrios de Santa Cruz. Él no ha parado, él no está pasando hambre, él no va a tener ningún problema económico, él va a recibir su sueldo, él tiene su heladera llena para vivir él con su familia seguramente un mes, 2 meses, 3 o 6 o posiblemente años, ¿no? Entonces no puede ser tan sinvergüenza decir sigamos haciendo este sacrificio, porque el sacrificio, Jorge, se lo están cargando a las espaldas del pueblo, especialmente de la gente más sacrificada, de la gente más vulnerable, la que vive de lo que gana al día, y lamentablemente personas que no están de acuerdo con el paro están siendo obligadas a parar. No puede hablar de un paro pacífico porque es un bloqueo forzoso violento. Hoy lo he demostrado en una conferencia de prensa, solo algunos ejemplos de la brutalidad que se vive en muchos de los puntos de bloqueo, de la terrible violencia y vulneraciones a los derechos humanos. Entonces hay que seguir con este sacrificio. ¿Quién va a pagar las cuentas, los créditos bancarios de las personas que no han generado un solo recurso durante estos 20 días de paro? 20 días, Jorge, donde el departamento de Santa Cruz ha perdido más de 700 millones de dólares. Y eso se está cargando sobre todos los sectores, no es sobre el gobernador, es sobre el pueblo y los sectores productivos, los sectores que invierten en Santa Cruz, que igual están siendo afectados. Mire usted las terribles imágenes que hemos visto de algunos emprendedores que les va a llegar la planilla para pagar de sus trabajadores este mes y que no han generado ingresos y han abierto su restaurante, han abierto su café, han abierto sus negocios, nos han ido a agredir, a humillar, a cerrar de la peor manera, diciendo que la regla es regla. Yo los quisiera retar a algo, Jorge, y ahí vamos a ver si realmente, como ellos dicen, la voluntad de un pueblo. Ahí los quiero ver. Que este paro sea voluntario, que este paro sea pacífico, que este paro sea sin bloqueo, sin alambres de
púas, sin árboles que han talado en la ciudad para cerrar las vías, y ahí veamos realmente cuánta gente es la que acata el paro por voluntad propia. Eso sí les va a dar una señal. Ahorita no pueden decir que su paro es contundente porque además ya ha fracasado, ya ahorita hay movimiento, la gente está saliendo a trabajar porque realmente no se aguanta más el hambre, las ollas vacías, la necesidad de ingresos. Ellos saben que el paro ha fracasado, ellos saben lo que está viviéndose ya de una vuelta a la normalidad. Esta victoria es del pueblo cruceño. Yo lo decía en la conferencia, Jorge, que el gobernador de Santa Cruz no ha hecho una pulseta con el gobierno nacional, la pulseta se la ha hecho al propio pueblo cruceño trabajador, y en esa pulseta quien ha salido victorioso, lamentablemente con dolor, con sufrimiento, con pérdidas de vida y con mucha generación de violencia, pero ha salido victorioso, es el pueblo cruceño trabajador. Lo que se ha cuestionado, escuchábamos a las autoridades del Comité Interinstitucional, es precisamente la forma en la que se ha desarrollado el trabajo en la mesa técnica o en las mesas técnicas a través de la comisión técnica para la definición de la fecha del censo. El informe que ha recibido el Comité Interinstitucional de la comisión que fue hasta Trinidad es que no fueron escuchados. ¿Cuál es la solución a todo esto? ¿Cuál es la solución a un paro que, si el Cabildo lo levanta, el próximo martes estaría cumpliendo 25 días de esta medida? Lamentablemente, Jorge, y esto ha sido testigo el pueblo boliviano, desde el primer momento, desde la primera reunión en el Consejo de Autonomías a la que no asistió el gobernador, porque él lamentablemente tiene muy poca vocación democrática y de voluntad real de diálogo para sentarse y hablar entre diferentes y exponer sus ideas con sustento, no tiene esa capacidad de hacerlo, por lo tanto, por supuesto, no asiste. Él la ha invalidado, pero además de una manera tan despectiva respecto a los 8 otros gobernadores. Se ha señalado de que son vendidos, de que y demás cuestiones, siendo que la mayoría de los gobernadores no son de una línea de nuestro instrumento político, siendo que en el Consejo de Autonomía estaban representantes de las asociaciones municipales, autoridades de las autonomías indígenas, originarias, campesinas. Él tiene un desprecio y una facilidad para expresarse de esa manera tan destructiva respecto al resto de autoridades, sin el más mínimo de respeto, cuando no piensan como él, cuando no se agachan ante él como un patrón, que es lo que él espera de todos. Aquí el que no piense como él, Jorge, se señala que es no solamente que entra en las listas de los traidores, se señala, como él lo ha declarado públicamente, de que tendrá muerte civil en Santa Cruz. Imagínense usted lo que es eso, o sea, un oscurantismo absoluto, un fascismo total. Entonces, lamentablemente, él en todos los espacios los ha invalidado. Y estos son espacios que han sido construidos por autoridades del resto del país. El encuentro plurinacional que da justamente el mandato de las mesas técnicas ha sido un encuentro donde han estado aproximadamente 300 autoridades electas de nuestro país, que por supuesto tienen el mismo nivel de autoridad, que representan a millones de bolivianas y bolivianos. El espacio de él también ha sido invalidado, ese espacio, él no asistió, por supuesto, y después ha salido a decir que era un encuentro entre masistas, más o menos, cuando han 8 de 9 gobernadores, alcaldes de todo nuestro país prácticamente, representantes, los rectores de las universidades públicas, representantes de autonomías indígenas de la región autónoma del Gran Chaco. Entonces, y a partir de ahí se inicia el trabajo de la mesa técnica con 41 representantes, Jorge, técnicos acreditados por autoridades de los 9 departamentos. Entonces, ese es el nivel de pluralismo y de diálogo que se ha entablado en la comisión, pero él, por supuesto, a su más puro estilo, como lo hizo en la mesa de diálogo que entablamos en Santa Cruz, esto no me gusta, agarro y me salgo de la mesa y digo que esto no sirve, que nunca hubo voluntad, y por supuesto nuevamente invalido un espacio de construcción
revisión técnica, que era lo que se había consensuado entre las más de 300 autoridades, de que el censo es algo técnico y que debía trabajarse en las mesas técnicas. Entonces no sorprenden este tipo de declaraciones de él, no solo menospreciando al resto de autoridades, sino también el trabajo de equipos que le han dedicado días y horas a trabajar técnicamente lo que viene a ser una propuesta para realizar un censo responsable y de calidad para el pueblo boliviano. Ministra, entre la finalización de la comisión técnica, o de las mesas técnicas y la conclusión de la comisión, a la elaboración y emisión del decreto, ¿van a pasar todavía algunos días? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Se tienen que conocer las conclusiones? ¿Tiene que haber un informe complementario del INE? ¿Va a haber un decreto en los próximos días? No decimos mañana, en el pasado, pero en los próximos días se va a emitir, se va a evacuar un decreto ya con la fecha. ¿Cómo se maneja esto, por favor? De acuerdo al trabajo que se ha realizado en las mesas técnicas, Jorge, ahí se hace una sugerencia respecto a fechas, ¿no? A que el censo, para garantizar la calidad, manteniendo estándares internacionales y todo lo que han analizado las mesas en todas las tareas de que conlleva el proceso censal, han realizado como sugerencia que sea entre marzo y abril del año 2024. Entonces, en función a eso, las entidades competentes están realizando la revisión correspondiente de ese informe, el análisis correspondiente de ese informe, es decir, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Instituto Nacional de Estadísticas, y a partir de ahí se proyectará una propuesta de normas relativa al censo que dé la respuesta, la certidumbre que está esperando en este momento el pueblo boliviano en relación a la fecha del censo, ¿no? Ese es el procedimiento que se sigue. En este momento no le pudiera dar un día determinado porque ellos están trabajando en eso, pero por supuesto es el paso que corresponde y que debe ser realizado cuanto antes para que ya se determine y se dé la respuesta, como lo señalo, que todas y todos estamos esperando en relación a la fecha del censo, ¿no? Entonces, la definición sobre el censo es una competencia privativa del nivel central del Estado, entonces en ese marco estamos trabajando con la responsabilidad, por supuesto, que amerita la definición de este proyecto de norma. Perfecto. Ministra, gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto recibirla en el programa. Muchas gracias, Jorge. El gusto es mío. Un saludo a todo el equipo de... Saludar a través de las redes sociales que están transmitiendo en vivo esta conferencia de prensa. La protesta es un derecho. Vivimos en democracia, una democracia intercultural que hemos recuperado gracias a la lucha, gracias a la conciencia, gracias a la unidad del pueblo boliviano. Y por lo tanto, el disenso es también un derecho. Pero lo que está pasando con el llamado paro cívico está muy lejos de ser una protesta pacífica. Desde el primer día, como lo señalamos, hubo un bloqueo forzoso de calles, de carreteras, contra la voluntad de muchas y de muchos vecinos, de muchas y de muchos trabajadores que querían seguir llevando el pan de cada día a sus hogares. Desde el primer día hubo una víctima fatal que se oponía a este paro, buscando justamente que se garantice su derecho al trabajo. Hemos visto lamentablemente atentados a la vida, atentados a la integridad física, atentados al trabajo, atentados a la economía, atentados a las ollas de las madres cruceñas, especialmente de las más vulnerables. El llamado paro cívico ha generado muerte, ha generado dolor, ha generado violencia, ha generado racismo, ha generado discriminación, ha generado
terribles vulneraciones a los derechos humanos, intolerancia, odio, pobreza y hambre. Las afirmaciones del gobernador, del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de otros grupos violentos que se han desplazado por la ciudad de Santa Cruz generando terror, fundamentalmente en las tardes y las noches cruceñas, respecto a la radicalización de esta medida, respecto a la violencia, respecto a muertos, se ha cumplido y hoy estas personas son las responsables y son quienes tienen manchadas sus manos con sangre del pueblo. Como gobierno nacional, nosotros desde el primer día hemos tomado acciones y pedimos a todas las instancias llamadas por ley a actuar con celeridad para que se haga justicia y que estos hechos nunca más vuelvan a repetirse bajo el eslogan de paro cívico pacífico. Estas situaciones no pueden normalizarse, no pueden invisibilizarse, no se puede mostrar solamente la cara bonita del paro, de churrascos, de piscinas, de cantos y confraternizaciones y no mostrar lo que está viviendo en noches de terror el pueblo y además en días también de terror quienes se quieren desplazar a comprar sus alimentos, quienes se quieren desplazar a sus trabajos, quienes se suben a micros para buscar trabajar, transportistas, familias gremial y muchas familias cruceñas. Estos hechos no pueden repetirse nunca más, por lo que trabajaremos sin descanso para que haya un precedente que hoy más que nunca necesita el pueblo cruceño. Las denuncias que hemos presentado como gobierno nacional son en el ámbito nacional, pero también en el ámbito internacional. Y las acciones que hemos tomado contra varias personas responsables de estos delitos están enmarcadas en la normativa nacional vigente. A continuación vamos a ver una presentación de cuáles son los resultados de este paro en Santa Cruz que, lo reitero, ha generado muerte, violencia, dolor, pobreza y hambre. 4 personas fallecidas, a quienes expresamos nuestras más sinceras condolencias y con quienes nos hemos contactado como gobierno a través de las instancias correspondientes para acompañar en sus casos. Un caso de violación múltiple que ha sido denunciado, lamentablemente un hecho que se ha registrado contra una mujer. Este caso se mantiene en reserva para preservar no solamente la identidad de la víctima, sino para evitar su revictimización. Sin embargo, tenemos conocimiento que no es el único caso de agresiones sexuales, de agresiones físicas, de agresiones a la dignidad de la mujer en muchos puntos de bloqueo. Mujeres que han sido ultrajadas, mujeres que han sido agredidas, mujeres que han sido insultadas, mujeres de polleras a quienes se las ha obligado a quitarse su pollera bajo una serie de insultos para poder transitar por un punto de bloqueo. Entonces, y tenemos 178 denuncias de heridos sobre las cuales también como gobierno nacional hemos tomado acciones y hay resultados que se darán a conocer a través de las instancias correspondientes. La siguiente, por favor. Esta es la violencia durante el paro cívico. El 22, durante los 20 días del llamado paro cívico. El 22 de octubre se inicia y ya tenemos nuestra primera víctima fatal en Puerto Quijarro en las primeras horas del paro. El 24 de octubre
se produce en la pampa de la isla, a la altura del Cuarto Anillo, una violación múltiple de una mujer de 21 años. El 28 de octubre en San Ignacio de Velasco, un fallecido por una colisión vehicular en un punto de bloqueo. En La Guardia, el 2 de noviembre, hechos violentos con varios heridos. El 7 de noviembre, en la carretera a Buenavista, víctima de violencia extrema con agresiones racistas por trabajar, de un hermano campesino que también ha sido de conocimiento público. Se ha perdido, por supuesto, gran parte de la producción, se han perdido verduras, se han perdido ganado, se ha perdido aves, se ha perdido gran parte de la producción de campesinos y de trabajadores agropecuarios. En Buenavista, una violencia extrema el 8 de noviembre, con varios heridos al terminar un cabildo realizado por organizaciones sociales de la provincia, donde grupos afines a Camacho se trasladan desde distintos puntos para generar violencia. El 9 de noviembre, en el Quinto Anillo, lamentablemente, otro fallecido en un punto de bloqueo con cable coaxial. El 10 de noviembre, en el Sexto Anillo, un fallecido y una persona en terapia intensiva en un punto de bloqueo. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver la violencia que se empieza a desatar desde el primer día del paro contra personas que querían trabajar. Violencia, como vimos hace un momento, contra un trabajador en una moto que estaba queriendo dirigirse justamente a pasar por un punto de estos bloqueos forzosos en calles que se imponen con violencia, que se imponen con odio, que se imponen con agresión. Y vemos cómo no solamente agrede al conductor de la moto, sino que además procede a destruir parte de su fuente de trabajo de la moto. Este es otro hecho de violencia lamentable que lo hemos denunciado no solamente en las instancias nacionales correspondientes, sino también a nivel internacional por la terrible agresión que hay hacia mujeres de la nación ayorea, pero además por la instalación de un discurso de odio fundado en racismo contra una nación reconocida en nuestra Constitución Política del Estado, una nación indígena originaria de nuestro departamento de Santa Cruz, que es la nación ayorea. Bueno, señores, todo esta gente que viene atrás de mí es la que está peleando por sacar a estos ayoreos de aquí del pueblo, que son una lacra en la sociedad. Toda esta gente acaban de pegarle al subgobernador y a su hijo, que están en el hospital, y ya lo estamos correteando ya, porque no es correcto que esta gente vividora y le pagan los masistas encima. Ahí, como ha sido de conocimiento público, lamentablemente el subgobernador, por buscar que se imponga su bloqueo forzoso de carreteras, bloqueo forzoso de carreteras, lo que hace es agredir a mujeres de la nación ayorea que habían salido a protestar porque ya no tenían comida para dar a sus hijos e hijas. El gobernador procede a agredir a estas mujeres y luego estas personas, creemos, como podemos ver, son las que se trasladan justamente a buscar generar mayor violencia y agresión contra la nación ayorea, expresándose que son una lacra para la sociedad cruceña, siendo que son naciones preexistentes, naciones que han estado en el territorio cruceño antes de que Santa Cruz se constituya en un departamento y que hoy sus derechos en nuestro Estado plurinacional de Bolivia están garantizados. Violencia en la carretera a Buenavista contra un campesino. No. Bien, caballero.
En esta mañana un choque llamado de Cercado, apellido Rodríguez de Buen Retiro. Es un cliente, pero yo no sé, está aquí en Comité Cívico, paran ahí. Me sorprendió esta mañana, me vino a decir, vendemos con un propósito de eso, ha venido. Yo no sé si realmente, sabiendo él, vino aquí, vendemos aceite, así diciendo, y después me pregunta, ¿qué haces con la mierda? Me dijo. Entonces yo no vivo de Comité Cívico, ni de Camacho, ni del gobierno, yo vivo al frente del Salvador. Cuidado con la mierda, saca tu puta, me dijo. Y me tiró puñete, me lo levantó, me llevó acá y solito estoy en mi casa, en mi propiedad me está más pegado, aquí en mi casa, aquí. Y ni siquiera yo no le había hecho nada. Esto no va a quedar así, lo dije bien claramente, compañero. ¿Ah? Yo no sé. Ahí vemos lamentablemente otro nivel de violencia contra un campesino que, como él lo señala, no está ni de un lado ni de otro, ni de buscando colores ni nada, sino queriendo justamente trabajar, y es agredido como lo señalamos, porque estas agresiones además vienen con un componente racial, de generar nuevamente, instalar un discurso de odio fascista, que es lo que hay que señalar con claridad, de odio racista, señalando nuevamente a la población collas, señalándolos que collas, como lo dice el señor, con el resto de adjetivos, indios y demás, como sucede nuevamente con señoras de pollera, y son hermanas y hermanos que hacen al crecimiento de Santa Cruz, que realmente día a día trabajan por el crecimiento de Santa Cruz, y lo hacen de manera honesta y lo hacen con un cariño muy grande a nuestro departamento. Y es una pena que cuando ellos están trabajando sean reconocidos en ciertas circunstancias como buenos trabajadores, y se hable de que Santa Cruz recibe con los brazos abiertos a todos, pero luego ciertas personas y ciertos grupos proceden a ese nivel de agresión, a ese nivel de racismo y a ese nivel de violencia contra quienes llegan con todo su derecho, porque Santa Cruz es parte de Bolivia, llegan con todo su derecho a un departamento a trabajar, a aportar con su trabajo al crecimiento y al desarrollo de Santa Cruz y de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Este es otro hecho lamentable que se produce en la Casa de la Mujer. Y lo único que vayan a amenazar. Los únicos que gritan son las cintas. ¡Se respetan! Este barrio no debe venir a castigar acá y no pueden venir a hacer lo que les dé la gana. Atender a mujeres en situación de violencia. Hay una víctima de violencia. O sea, si muere. Señor. No van a pasar. No me grite. Ya, entonces no van a pasar. Cálmese. Ya, entonces no van a pasar. No hay paso. Aquí cerca es, ¿entiendes o no? O sea, no puedo pasar. Que muera la señora entonces. Ese es otro video. En el caso de lo que ha pasado en la Casa de la Mujer, los bloqueadores que estaban ahí instalados han impedido la circulación de mujeres que necesitaban atención por casos de violencia, que han sido registrados muchísimos casos de violencia contra las mujeres en estos días, y esto ha vulnerado su acceso a la justicia, corriendo el riesgo de que sus agresores queden en la impunidad. El miércoles 9 de noviembre se han dado cita en la Casa de la Mujer, como podemos ver también en registros, una asociación que trabaja justamente feminista por el respeto y ejercicios de los derechos humanos de mujeres y de niñas en la ciudad de Santa Cruz, y Ana Paola García Villagómez, que es la directora de la Casa de la Mujer, que trabaja justamente por garantizar el respeto y la justicia hacia los derechos de las mujeres, denunció que no solamente han amedrentado a esta abogada que ha asistido de esta institución, mellando su dignidad, sino que ahí proceden a amenazar con cercar y tomar la institución, que es la Casa de la Mujer, indicando que era una institución que no estaba acatando la voluntad de Santa Cruz, que no estaba acatando la voluntad de este paro cívico, y que ellos la iban a hacer acatar de estas maneras, con violencia, y por lo tanto generando un gran daño, porque la violencia contra las mujeres no para.
Santa Cruz es el departamento que más denuncia de violencia contra las mujeres y niñas presenta hoy en día, y esto por supuesto que debe preocuparnos. Las mujeres que hoy vivimos en este departamento y lamentablemente están prohibiéndoles con este llamado paro cívico su derecho a sentar una denuncia. ¿Podemos seguir, por favor? Gracias. Las bebidas en las calles, que desde el primer día también se instalaron, generando obviamente condiciones de ebriedad y esto generando una escalada de la violencia en los puntos donde existe estos niveles de consumo alcohólicos. Yo había denunciado hace unos días atrás en una conferencia de prensa lo que vi de manera personal, porque he estado todos estos días en Santa Cruz registrando estos hechos, apoyando en el tema de las denuncias, trabajando justamente en todo lo que hace a luchar contra este tipo de vulneraciones a los derechos humanos, y denuncié lo que estaba pasando con muchas niñas y niños, que era mi preocupación, y hacía una exhortación a quienes han convocado este paro a que por lo menos se pronuncien en lo que corresponde a garantizar el derecho de la niñez, que todas y todos desde donde nos encontramos deberíamos hacerlo. Las niñas y niños están en calles, muchas veces junto a personas en estado de ebriedad, hasta altas horas de la noche, y son a los niños a quienes ponen a garantizar de que no pasen vehículos en los puntos de bloqueo y a pedir incluso dinero en vasos. El niño pide el dinero en el vaso y luego el niño le dice a su papá, que está sentado en un sillón más allá, que puede bajar la cuerda, el cable o lo que tenga para dejar pasar. Entonces denuncié ese hecho porque es terrible que ese sea el mensaje, la señal y el ejemplo que estemos dando a nuestra niñez. En el caso de bebidas alcohólicas, como se ha conocido también, esto ha sido de conocimiento público, cómo amanecen muchos de los puntos de bloqueo. El tema que les comentaba de los niños en las calles, tenemos bastantes registros de esto. Los derechos de la niñez deben ser precautelados, obviamente, así como su identidad, y por eso hemos procedido en realidad a hacer un registro documental que estamos tramitándolo ante las instancias correspondientes también. Este es el caso, esto es aproximadamente como a medianoche, 1 de la mañana, y ahí podemos ver los niños que son a quienes les dan el vaso para pedir el dinero y poder que se expediten nuevamente la calle, ¿no? Y hemos visto lo propio en muchos lugares con niñas y niños a altas horas de la noche, y también durante el día, como vemos aquí, que son puntos de bloqueo donde ponen llantas y los padres están sentados debajo de los árboles y son los niños los que están en la calle con un vaso pidiendo el dinero correspondiente para poder levantar una llanta y que transite la moto, la bicicleta o el vehículo. El terrible caso de quienes están impidiendo además el derecho a la salud de muchos pacientes, porque no han dejado transitar a pacientes ni a ambulancias. Este es otro caso que también se ha hecho público. Son las reglas, señor. No son las reglas, papá. Estoy con pacientes, mira papá acá, y no me dejan llegar al domicilio. No me dejan llegar. Disculpe, doctor. ¿Qué? ¿Usted es médico, no es? Pedro Fernández. Eso, Pedro Fernández se llama el señor. Ahora te el Comité Cívico Pro Santa Cruz a hacer eso. Él es el que me ha agredido. Agresión a pacientes. Ahí estaba una señora con una niña con cáncer que necesitaba llegar hasta su tratamiento, y pudimos ver a esas personas palos en manos al más puro estilo fascista, diciéndole que las reglas son reglas. Las reglas son reglas y que por lo tanto no podía
pasar la paciente cuando le muestra incluso los estudios, le muestra el tratamiento que se tenía que hacer la paciente y no se le permite la circulación. Y lo propio ha sucedido con ambulancias. Yo también denuncié este hecho cuando a mí me ha tocado, porque he estado estos días en Santa Cruz circulando y registrando justamente estas agresiones, que una ambulancia venía atrás mío, intentamos abrir campo, intentamos que transite y pues lamentablemente habían vehículos cruzados en puntos de bloqueo sin ninguna persona alrededor. A una alta hora de la noche ya se habían entrado a sus casas, no había nadie que saque los vehículos de la calle y la ambulancia no tenía por dónde transitar ni a quién pedir que retiren estos vehículos que estaban obstruyendo las calles, poniendo por supuesto en riesgo la vida de muchos pacientes. El control a personas que van a trabajar, como es este caso, que sin ningún tipo de tener ninguna autoridad, porque a las personas que en este momento están tanto en rotondas como haciendo este tipo de controles al interior de los micros, no tienen ninguna autoridad constitucional ni bajo ninguna normativa que les dé el derecho de poder impedir el tránsito o de pedir dinero o de controlar carné de identidad o de controlar justamente credenciales de trabajo, como es este caso que vamos a ver. Señora, ahí está, mire, credencial se le va a pedir porque ahí dice médico. Basta que pida credencial. Basta pues que pida credencial, señor. Ahorita el joven está pidiendo credencial, ¿no? Yo no sé cuál es el problema de ustedes. No, yo no sé cuál es su problema de usted, si somos todos profesionales aquí, médicos, enfermeras de salud, que estamos saliendo de trabajar, sí, no estamos saliendo a pasear. Hemos encontrado varios micros con no, qué barbaridad, ya, pero con presentar el credencial, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada de malo, tomar en cuenta señor. Que hay gente de limpieza y de recepción. Sí, de limpieza y recepción, también tienen credencial. El doctor ha dicho que sí tienen credencial. El doctor dijo. No, señor. Bueno, no sé, ustedes reclámenle a su... Ahí lo que estamos viendo en este control es que salen de trabajar trabajadores de la salud, entre ellos personas que trabajan haciendo también limpieza y entre ellos estudiantes. Y lo que está haciendo esta persona de manera totalmente ilegal es hacer un control dentro del vehículo y él solamente dice que las reglas son para los que tienen certificado de que son médicos. Para uno que es estudiante dice no tiene derecho porque no es profesional todavía y tampoco para las personas que trabajan haciendo limpieza en los hospitales porque supuestamente les tendrían que haber dado también un credencial para que los bloqueadores les dejen transitar. Por lo tanto, se procede a hacer este tipo de controles totalmente ilegales en muchos de los puntos de este bloqueo forzoso en la ciudad de Santa Cruz. La intolerancia y la violencia que hemos visto que se ha desatado, como aquí vemos con grupos de la Unión Juvenil Cruceñista, como este incendio contra un camión al que no dejaban pasar, lo que han puesto en muchos lugares que son estos alambres con púas, se ve en muchas de las calles poniendo en riesgo la vida de las personas, la vida de ciclistas. Este es un nivel de agresión que se produce en el Cambódromo, como podemos ver ahí, contra un señor mototaxista que quiere transitar, lo bajan de la moto porque ya hay muchos puntos donde no dejan transitar ni bicicleta ni motos, ya ni qué decir vehículos que además pretenden hacer una revisión de todas las personas. Y aquí vemos un nivel de agresión que con un palo el señor golpea en la cabeza a este conductor de una moto. Adicionalmente, por supuesto, el valor fundamental a resguardar siempre es la vida. Es la vida, es la integridad física, es la dignidad de todas y todos nosotros como seres humanos, como bolivianas, como bolivianos, como cruceñas, como cruceños.
Y adicionalmente a las pérdidas de vidas humanas que son irreparables y que el dolor de las familias, por supuesto, nunca será compensado, adicionalmente a las terribles agresiones a mujeres que hemos podido observar, las terribles vulneraciones a derechos de las niñas, de los niños, de jóvenes, de trabajadoras, de trabajadores, de campesinas, de campesinos, se ha generado en estos 20 días de paro un daño económico aproximadamente de más de $700 millones al departamento de Santa Cruz. Cerca de 36 millones de dólares por día, como lo habíamos dicho, y por supuesto este terrible daño económico se lo ha cargado al pueblo cruceño. Las personas que irresponsablemente, como lo dijimos siempre, han convocado a este llamado paro cívico no son quienes asumen las consecuencias de su paro. Las personas que han convocado, como lo hemos visto en el caso del gobernador, ha estado de campaña política, visitando lugares, sin pasar un solo día de hambre, por supuesto, sin ver mermado su salario, porque él va a recibir su sueldo sin hacer nada, como siempre. Y además él justamente tiene comida seguramente para él y sus próximas generaciones. Y ninguna de las personas que está en la tarima convocando este paro ha pasado un solo día de trabajo ni va a tener un solo día de afectación en sus ingresos económicos. Por lo tanto, ¿quiénes están pagando el costo de este llamado paro cívico? A quienes se les ha cargado sobre sus espaldas el costo del paro cívico. Se le ha cargado fundamentalmente a las familias más pobres, a los más vulnerables, a quienes hoy y también tenemos registro. He estado visitando comunidades ayoreas, las 2 comunidades ayoreas en Santa Cruz. Hemos estado apoyando con alimentos porque no había ya ni un gramo de arroz, no había leche para sus niños, estaba empezando a haber desnutrición y esto está pasando en muchos lugares en Santa Cruz. Lamentablemente, los primeros afectados, los primeros que han asumido contra su voluntad este bloqueo forzoso llamado paro cívico han sido estas personas. Luego, por supuesto, todas las trabajadoras y trabajadores gremiales, transportistas, quienes viven de lo que ganan al día, emprendedores, quienes tienen sus puestos de negocio, sus locales, que no han podido abrir, que se los obliga a cerrar con hechos de violencia, llevándoles basura a los lugares y obligando a que la gente se salga y que no puedan abrir sus puertas. Y asimismo muchos micro, pequeños, medianos y grandes empresarios que están teniendo pérdidas elevadísimas, que van a tener este mes que pagar salarios sin haber generado ingresos, que están teniendo por supuesto una enorme pérdida, muchos de ellos por supuesto sin apoyar esta medida como lo han manifestado, y también por supuesto a personas que son quienes hacen girar día a día el motor de nuestra economía. Contra ellos es quien se ha cargado este paro cívico. Esto que acabamos de ver, la muerte, el odio, la discriminación, el hambre, la pobreza, el llanto, el racismo. Esto no es Santa Cruz. Esto no somos las cruceñas y los cruceños. Y esto, por supuesto, no es lo que queremos heredar como departamento a nuestras hijas y a nuestros hijos. Yo valoro mucho que pese a este régimen del terror que se pretende instalar desde la gobernación de Santa Cruz, desde el gobernador, sus asesores y algunos miembros del Comité Pro Santa Cruz, miembros de este grupo paramilitar de la Unión Juvenil Cruceñista, lamento mucho que no se dé a conocer
Y valoro a quienes hoy han levantado la voz del pueblo cruceño trabajador, empezando por quienes convocaron de manera histórica a un cabildo del pueblo cruceño trabajador pidiendo ¿qué pedía este cabildo? No pretendía imponer ningún tipo de paros que se carguen sobre el pueblo que trabajan, porque ellos saben lo que es el trabajo y ellos saben lo que es tener la necesidad de llevar el pan de cada día a su familia. Pedían que se respete la democracia, pedían que se respete su derecho al trabajo, pedían que se respete su derecho a una reconstrucción económica. Eso era lo que pedían. Y valoro a las personas que han levantado la voz en Santa Cruz. En este momento hay un pueblo cruceño en marcha que ha dicho una y otra vez no a este paro cívico, no a estas terribles vulneraciones a los derechos humanos. Y cada día hay más voces que se están levantando diciendo que estos hechos deben darse a conocer, que estos hechos no pueden quedar invisibilizados, que estos hechos no pueden quedar en la impunidad. Valoro el trabajo que han hecho muchos periodistas teniendo el valor de ir a puntos de bloqueo para mostrar este tipo de violencia y este tipo de agresiones. Valoro a la prensa que durante estos días, más allá de las amenazas de que siempre dicen que a quienes levantamos la voz nos van a declarar traidores, nos dan muerte civil, y tenemos la capacidad de decir una y otra vez que no tenemos miedo. No tenemos miedo al gobernador, que no tenemos miedo a estas actitudes fascistas, que rompiendo el miedo en Santa Cruz vamos a poder construir una Santa Cruz mejor para todas y todos, para nuestras hijas y nuestros hijos. Eso es fundamental. Valoro a los conductores de programas de televisión que también han hecho reflexiones desde esos espacios respecto a lo que está en este momento sucediendo. Sabemos que es difícil muchas veces deplorar estas actitudes y levantar la voz, pero la estamos levantando mujeres, hombres, trabajadores, estudiantes universitarios que en este momento también están en huelga de hambre porque se les ha impedido el derecho a la educación. Son 20 días de paro donde nuevamente el derecho a la educación ha sido obstruido, el derecho a la educación una vez más ha sido vulnerado. Y en este sentido, lo que quiero señalar para concluir esta conferencia de prensa es que no nos vamos a callar, no nos vamos a callar. Y aquí estoy segura de que a partir de ahora este tipo de paros nunca más debe generarse en Santa Cruz. La pulseta, el gobernador no se la ha hecho a nuestro gobierno nacional, la pulseta se la ha hecho al pueblo cruceño, la pulseta se la ha hecho a ese pueblo cruceño que día a día trabaja por el crecimiento del departamento, y esa pulseta al pueblo cruceño trabajador es en la que ha fracasado, porque en lugar de dar mejores días para el pueblo cruceño, solamente ha generado muerte, dolor, hambre y pobreza, racismo, discriminación y violencia en nuestro departamento de Santa Cruz. En este sentido, por nuestras hijas, por nuestros hijos, quienes tienen que tener la libertad de ser lo que quieran ser, de pensar lo que quieran pensar, de seguir los colores que quieran seguir, de levantar las banderas que quieran levantar, sin tener ningún temor a estas dictaduras cívicas, a estas actitudes fascistas que se pretenden imponer y generar un pensamiento único y hegemónico
antes de luego hacer listas de traidores y declarar públicamente que a quienes no acaten se les declarará muerte civil, y eso de muerte civil se traduce, como lo di a conocer en conferencias de prensa, lo que estamos pasando en este momento, muchas cruceñas y cruceños, de agresiones a nuestros hogares, de amenazas a nuestras familias, de que pasen la dirección de nuestras casas en sus grupos de WhatsApp para que seamos agredidos, para que seamos intimidados, para que nos busquen callar, pero no nos van a callar, aquí no hay miedo, aquí no hay miedo cuando se sabe que estamos del lado del pueblo, no del lado de un determinado grupo que busca hablar siempre a nombre de toda Santa Cruz, dejando de lado al pueblo trabajador, a pueblos indígenas y a los más vulnerables de nuestro departamento. Yo estoy segura que otra Santa Cruz es posible, que podemos entre todas y todos construir otra Santa Cruz que realmente se sienta orgullosa del pluralismo, de la pluralidad que hace a nuestro departamento, se sienta orgullosa de recibir y cobijar a tantas bolivianas y bolivianos que llegan desde otros departamentos, y se sienta orgullosa de las abarcas, de las polleras, que nunca más vuelva a vivirse este tipo de agresiones contra mujeres, se sienta orgulloso de nuestras diversidades, de nuestros colores de piel, se sienta orgullosa de lo que somos como cruceñas y cruceños en nuestras múltiples formas de ser, de pensar y de expresarnos. Por esto, por nuestras hijas, por nuestros hijos, por el pueblo cruceño trabajador, por los que sueñan, por los que arriesgan, por los que invierten en nuestra hermosa tierra cruceña, por la familia gremial, por la familia transportista, por las campesinas, por los campesinos, por la familia intercultural, por los artesanos, por los artistas, por los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios comprometidos con Santa Cruz y con Bolivia, por los estudiantes, por los universitarios, por los docentes, por profesionales que emergen del pueblo y que han levantado la voz en defensa de su pueblo, por los valores y principios que nos han inculcado nuestras abuelas y abuelos respecto a la paz social y a la convivencia entre diferentes. Una vez más, y desde aquí digo que el odio no vencerá. Muchas gracias. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de la ministra de la Presidencia, quien dice que líderes del paro tienen las manos manchadas de sangre. El gobierno denunció que durante los 20 días del paro indefinido en Santa Cruz se registró violencia, racismo, discriminación, y responsabilizó de estos hechos al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. La ministra de la Presidencia contabilizó al menos 178 denuncias con heridos, 4 fallecidos y un caso de violación múltiple. Los casos fueron presentados ante el ámbito nacional, pero también en el ámbito internacional, sostenía la ministra. La autoridad de Estado consideró como responsables a Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo y afirmó que ya tienen las manos manchadas con sangre del pueblo. La ministra hizo también mención a los atropellos contra ayoreos, contra quienes pretendían ir a sus fuentes de trabajo en puntos de bloqueo, agresiones contra trabajadores de la prensa e impedir el paso de ambulancias, entre otros. La muerte, el odio, la discriminación, el hambre, la pobreza, el llanto, el racismo. Esto no somos las cruceñas y los cruceños, sostenía. Asimismo dijo que durante los 20 días de paro indefinido se contabilizaron más de 720 millones de dólares de pérdida. El gobernador de Santa Cruz ha estado en campaña política visitando lugares sin pasar un solo día de hambre, por supuesto sin ver mermado su salario, porque él va a recibir su sueldo normal, añadía. Prada demandó que se haga justicia contra toda la violación de los derechos humanos para sentar un precedente, de forma que nunca más vuelvan a repetirse bajo el eslogan de un paro cívico. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, quien anuncia pérdidas millonarias para el país tras el paro indefinido? ¿Ustedes creen que el gobierno debería modificar la fecha de realización del censo?
¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que solo Camacho es responsable de estas pérdidas o también el gobierno nacional? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.